Otra peli y nos vamos, episodio 7. Hola a todos los cinéfilos que nos siguen en este nuevo episodio de Otra peli y nos vamos. El podcast donde hablamos, reímos y criticamos el cine, las series, los cómics y le damos un vistazo a todo lo que nos marcó. Sin olvidar lo que se está haciendo actualmente en el cine y lo que se está rodando. Por acá les habla su amigo Carlos. Y por acá les habla su amigo José. Y en este episodio vamos a hablar de El graduado de 1967, cuando la seducción no tiene edad. Pero antes de empezar, les recuerdo que pueden escribirnos a otrapelinosvamos.com/contacto o dejarnos directamente todos sus comentarios aquí mismo en Spotify. Bien, antes de comenzar con lo que es el tema de la semana, vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos visionado esta semana, Carlos. Cuéntame, ¿tú qué has visto? Yo quiero hoy hablar de que he vuelto a mi niñez. Nuevamente he vuelto. Esta semana estuve pillándome tengo ya varias semanas, en realidad no solo esta, pillándome los capítulos de los Thundercats. Con Leonó, con Chitara, con Tigro, con los felinos, con Pantro, bueno, todas sus aventuras, una serie con capítulos cortos, pero full entretenidos, con mucha acción y con mucha fantasía. No sé si recuerdan que este era el grupo de felinos cósmicos que vendían de su planeta que estaba en destrucción y que terminaron en el tercer planeta. Eso es lo que he visto, que quería comentar que había visto esta semana. ¿Y tú, José Manuel? ¿Qué has visto por ahí? Yo he visto esta semana casualmente una serie que es un poquito más reciente, pero la empecé a ver desde la primera temporada porque recuerdo que siempre que la veía me daba mucha gracia y es South Park. Comencé a verla desde la temporada uno porque ya había visto algunos capítulos sueltos ya hace varios años, pero siempre quise tomarla desde el inicio y ver cómo ha evolucionado esta serie con su humor bastante sarcástico y negro con respecto a los acontecimientos que se iban dando en cada año, ¿no? Que siempre ha sido como muy referente a la actualidad de sus Claro, respectivos años. claro, Entonces es claro. una serie que estoy retomando porque me gusta reírme bastante justo antes de dormir, por cierto. Me veo por allí un par de capitulitos. Bueno, pero puedes utilizar la espada del augurio para ver más allá de lo evidente. Sí, sí, los y, Thundercats ver, para y mí. ver qué proyectan más en esa serie en el futuro. s- Sí, sí, no, te digo, también te comento que para mí los Thundercats junto a He-Man fueron series que a mí me marcaron en los 80 y yo las amaba. Para mí también, por eso la estoy volviendo a retomar. Me encanta, demasiado buena. Vale. Ahora toca hablar del tema de la semana. Mira, Carlos, esta semana vamos a hablar sobre la película de El Graduado, ¿no? Una película de 1967, considerado un clásico, una película que marcó a lo que fue su protagonista. Y para refrescar un poco lo que es la película a nuestros oyentes, les voy a hablar brevemente de que se trata sobre un graduado, un recién graduado llamado Benjamin, que regresa a casa tras graduarse con honores pero se siente a la vez como un poco a la deriva, ¿no? Como confundido. Y en medio de esa confusión es seducido por nada más y nada menos que la señora Robinson, que es la esposa del socio de su padre. Recordemos que esto es una familia clase alta en la sociedad de Estados Unidos. Y bueno, al final todo se complica cuando Benjamin no solo está enrollado con lo que es la señora Robinson, sino que se termina enamorando, entre paréntesis, porque bueno, no creo que haya sido un enamoramiento, con la hija de la señora Robinson. Y bueno, al final todo se vuelve un caos, Carlos. Un caos es poco. Una locura. Bueno, Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el director de esta película. El director de esta película es un señor que es muy tenido en alta estima en lo que es Hollywood. Se llama Mike Nichols, un señor que falleció a los 83 años en el 2014 y que casualmente por esta película ganó el Oscar a lo que fue mejor dirección. También es recordado por muchas películas, pero simplemente para no alargar su gran historial, quiero nombrar dos muy puntuales. Una es una película que es poco conocida realmente de él, que es de 1994,
llamada Lobo o Wolf, con el grandísimo Jack Nicholson y con Michelle Pfeiffer, película que me parece infravalorada y quisiera también Sí, comentarla acá. sí, sí, Y es otra película infravalorada. más reciente, creo que fue la penúltima que él hizo, se llama Closer, una película recordada donde actúa Jude Law, Julia Roberts, Clive Owen, Natalie Portman, una película allí también que Jude tiene, Law también Jude Law, participa allí. exacto, que tiene allí una premisa un poco más erótica que otra cosa, ¿vale? Sí, ahí hablan de Básicamente, infidelidad y tipos de relaciones modernas que existen ahora, ¿no? exacto. También quiero acotar que investigando, este director tiene muy buenas referencias y está en alta estima, incluso de actrices como con las que trabajó, como por ejemplo Meryl Streep, entre otras. Por el lado de los actores tenemos a un pequeño grande como es Dustin Hoffman. Sí, sí, tenemos Coméntanos, allí Carlos. a Dustin Hoffman. Bueno, ¿qué podemos decir de Dustin Hoffman? A ver, su carrera es icónica. Ya sabemos que participó en Cuando los hermanos se encuentran con Tom Cruise, en Hood con Robin Williams, la icónica Tootsie, película que marcó un hito. De verdad que de él decir, podría durar aquí una hora hablando de él. Kramer versus Kramer, película que también marcó historia en Estados Unidos. Uno de los grandes de Hollywood. De verdad que en esta película pues también se luce y bueno, es uno de los grandes que ha dejado huella durante todos estos años en el cine de Hollywood. Luego también tenemos por allí a Catherine Ross, que hace de Elaine Robinson, la chica joven, dulce, inocente, que enamora al personaje de Dustin Hoffman, a Ben. Y luego tenemos por allí a Anne Bradford. ¿Qué nos puedes decir de ella, José Manuel? Te cuento que Anne Bradford fue una actriz que para el momento en que hizo esta película ya era ganadora de un Oscar por una película que había sido estrenada muy pocos años anteriores, que es del 63, llamada El milagro de Anna Sullivan. Entonces tenemos aquí ya a una Ah, actriz, digamos, galardonada por el Oscar, una Oscarizada, que ¿no? No sabía. sí, Interesante. sí, sí, sí. Está Mr. Robinson, esta señora Robinson, y que después de esto también pues tuvo una larga trayectoria, incluso trabajó ya para tener una referencia más cercana en una película del 97 como fue G.I. Jane con Demi Moore, e incluso llegó también Ah, a dar voz a varias películas animadas, como la de Hormigas, que también es una película del 98. con razón que era tan empoderada en esta película. Tenía un Oscar. Sí, sí, sí. De eso vamos a hablar y largo y tendido en los Ya. próximos minutos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar ahorita un poco sobre lo que es la película. Una película que comienza de una manera y termina de otra completamente Sí. diferente. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo ves tú los inicios de esta película? ¿Qué piensas de lo que esperábamos y de lo que termina siendo para el espectador? A mí el inicio de esta película me da muy buen sabor de boca. O sea, me parece que empieza con esta escena de Ben llegando al aeropuerto, ese fondo musical, de verdad que atrae, porque o sea, empiezan a mostrar un poco lo que es el personaje. Pero sí es cierto que cuando él empieza a llegar a su casa, empieza a tratar a los padres, tienen esta reunión allí, pues ya empieza a tornarse la película de otra forma. Incluso ya desde ese principio empiezo yo a ver que el personaje tiene un comportamiento o una actitud un poco cerrada, un poco antisocial. No sé si es que él ya viene desde la universidad con esa actitud o es que es su personalidad desde siempre o es por alguna situación que él está pasando, que me imagino yo, porque a lo largo de la película pues también explican un poco eso, que él se siente un poco como perdido. Pero yo en principio esas escenas lo que hacen es para mí describirlo a él, porque si bien es cierto, también en la mayor parte de la película todo se ve desde los ojos del personaje de Ben, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en el momento en que dices que este personaje se siente un poco perdido y es así, él llega
Y fíjate que siendo la fiesta de recibimiento de este chico que se acaba de graduar, sin embargo, la fiesta transcurre prácticamente sin él, ¿no? Es una fiesta donde todo el mundo estaba festejando, menos él, que es el que Sí, debería estar más contento, porque él aquí ya prácticamente nos dan a entender que este chico cumplió con las metas que le exigía la familia, fue número uno en su clase, participó en muchas actividades extras de la universidad, pero más sin embargo se siente vacío, ¿no? Se siente como que al final él logró algo que no era lo que él esperaba, sino que es como para complacer a la familia. Entonces eh, allí está él encerrado en su habitación, está un poco como que desconectado de esa realidad. efectivamente, sí, a ver, se ve que él está perdido un poco allí, y aparte un poco esta actitud de la familia como frívola, como acartonada, queriendo simplemente demostrar que su hijo ha tenido grandes éxitos, que si ha sido director del periódico, que si ha participado en los distintos deportes de la universidad, leyendo su anuario. Eh, También es un poco como querer demostrarle a la sociedad que son una familia perfecta, que es el hijo perfecto, y en realidad se siente que él no disfruta absolutamente de nada. Como tú dices tú, usted está arriba de la habitación, encerrado, y todos celebrando el éxito, que en realidad el éxito es de él, no de ellos. Pero bueno, Lo interesante aquí, y que me parece ya el primer punto que yo le doy a favor a esta película, es que esto es una situación atemporal, ¿no? Desde mi punto de vista no es algo que, digamos, era típico de esa familia o de ese país o de esa época. Es algo que indistintamente lo podemos ver incluso en nuestros días, donde muchos jóvenes tienen una carrera universitaria, la terminan y al final no es ni siquiera lo que querían, ¿no? Entonces me gusta porque digamos que este personaje puede ser cualquiera en esta sociedad, ¿no? 40, 50 años después, cualquier chico de 20, 22 años puede haber terminado una carrera y sentirse igual de perdido, que haber cumplido con las metas, pero de otras personas. Entonces esto ya es y, una cosita que a mí me gustó mucho en y esta no película. solo, y no solo el hecho de sentirse perdido el recién graduado, sino de muchas familias que quieren aparentar y quieren demostrar cosas hacia la sociedad que a la final no tendrían nada que ver o no tendrían que tomar ese tipo de actitudes, porque lo que hacen es sentir muchísimo peor a la persona que está recién graduada y perdida, que no sabe qué hacer. Aquí hay un detalle que la película también lo toma muy en serio y es la interrupción de una manera bastante abrupta del personaje femenino que también va a ser el eje principal de la película, ¿no? Que es la señora Sí, Robinson. sí. Después de que nos muestran en estos primeros minutos la actitud que tiene este chico recién graduado, vemos que entra esta señora Robinson de una manera disruptiva como intentando llamar la atención de este chico, que parece como que al principio no entiende muy bien las señas, pero que ya se ve que las intenciones de esta señora Robinson, que fíjate que según lo que dicen allí, le duplica la edad, ¿no? O sea que el chico tiene sus 21 años aproximadamente, próximos a Sí. cumplir 22 y ella ya está sobre los 40. Sobre los Entonces, 40 casi llegando a los 50 por lo que yo entiendo, ¿no? sí, entonces llega un momento en que ya está esta señora Robinson que le interrumpe, incluso le llega a la habitación y le pide que la lleve a la casa, ¿no? Porque pues ella está esperando al marido y el marido no va a llegar. Entonces aquí ya vemos como, por lo menos desde mi perspectiva, la película también ya nos rompe un poco lo que era la monotonía de Sí, este joven graduado que estaba en este un poco melancólico escenario. Entonces allí ya claro. la película para mí empieza a tener más curiosidad porque, claro, termina llevándola a esta señora Robinson a la casa. Y es que ella desde Un, el minuto cero, o sea, desde el segundo cero, eh, demuestra la intención clara que ella tiene. Desde el momento en que ella entra a la habitación, con esa actitud, la forma, incluso se podría decir que casi agresiva con la que habla, con la que le habla al personaje de Ben, esa manera como le pide incluso que la lleve a casa de una manera, yo diría que hasta empoderada, como se dice ahora, de una manera directa, sin mayores atavios, simplemente le dice, llévame a la casa, le dice que no, bueno, empiezan en esa conversación, e incluso fíjate que ahí hay una cosilla que sí me llamó la atención para poder continuar luego con lo demás de la película, cuando ella le coge la llave y se la lanza de nuevo,
y cae en la pecera. Si tú ves ahí en la pecera, hay un muñequito que es un buzo. Y si hacen una toma directa a esa pecera y cuando la llave cae, el buzo se corre hacia un lado. Yo en un principio no pensé que era simplemente una toma y ya, pero luego cuando seguí viendo la película, y ya luego lo hablaremos, yo siento que esto era un mensaje directo que quería hacer el director sobre la entrada del personaje de la señora Robinson en la vida de Ben. Y esto nos lleva a algo importante, que es la siguiente escena, que ya estando en casa, Ujú. sigue el acoso por parte de la señora Robinson a este Exacto. chico que parece un poco inocente. Sí, Y bueno, sí. al final hay unas escenas bastante subidas de tono, pero no llegan a nada. Y ahí es cuando llega el señor Robinson, ¿no? El esposo de la señora. Y bueno, Sí, digamos que ahí ya la escena baja un poco la intensidad, pero vemos claramente de que las intenciones de la señora Robinson, que incluso aquí es donde viene una de las escenas más características de esta película, ¿no? Que es cuando él le dice, señora Robinson, usted me está seduciendo, y ella está en un bar que hay dentro de la casa y le levanta una pierna, y muy, exacto. muy acertadamente el director hace una toma justo por detrás y debajo de esa pierna, donde se ve a este chico, ¿no? Como si fuese una mira telescópica de un francotirador a su presa, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. es una escena muy, muy icónica, incluso es parte del póster de la película. Y bueno, ya allí Es prácticamente que esta escena termina, pero ya vemos un refilón de que esto no va a quedar allí, ¿no? De que sí, esto no, como que va pero a más. ver, pero es que esta escena, de todas formas, es, yo creo que una de las más determinantes de toda la película, porque si bien después vienen otras tomas donde, bueno, ellos ya están juntos y demás, esta escena para mí marca la pauta de lo que va a ser la película. Ella juega con él durante toda esa escena. Ella está clara y consciente de lo que quiere que ocurra, lo busca, insiste, va hacia ello, se lo dice de distintas formas, tanto corporal como con sus palabras, como con sus gestos. Todo va definido a querer no solo coquetearlo, sino que él se decida a tener relaciones con ella de por sí y luego que le hace la encerrona que le hace en la habitación. Yo creo que ahí la actitud, a mí una cosa que sí me parece a mí sobre el personaje de Ben es que esa actitud ya más allá de lo inocente, porque él le dice, todavía tiene la inocencia de preguntarle, usted me está coqueteando, o sea, es obvio, es evidente, aparte se supone que él viene de la universidad donde ha tenido algún tipo de vida movida o por lo menos ha salido con chicas, ¿no? No lo explican en ningún momento, pero bueno, es algo que se podría entender. Yo no sé hasta qué punto pensar que incluso él o fuera su personalidad fuera totalmente introspectiva o una persona muy poco social o incluso llegaría a pensar y más adelante cuando se dé otra escena también lo voy a volver a comentar tuviera algún tipo de autismo, algún grado de autismo, algún tipo no, pero algún grado de autismo incluso porque muy poco, no sé en qué espectro, pero es que a mí me pareciera incluso por algunas acciones que él tiene en esa misma escena. Sí, es que él era muy tímido, ¿no? El personaje lo Sí, hacían ver pero es que era bastante tímido. demasiado, ya rayaba un poco en lo absurdo, creo yo. Y aquí viene algo interesante que quiero acotar desde esta parte de la película, que siempre que aparece la señora Robinson, a excepción de una única parte que también la hablaré en su momento, siempre la señora Robinson va a estar en un escenario algo relacionado a lo salvaje, a la selva. En Sí, esta escena del bar había muchas matas, muchas plantas, algo un poco salvaje, ¿no? Como selvático. Y la ropa que ella carga encima, tanto la ropa principal como su ropa interior, siempre va a tener algo tipo animal print, ¿no? Entonces sí, siempre inconscientemente el director aquí y muy inteligentemente nos da a entender de que ella es como una depredadora, porque sí, siempre la vamos a ver en escenas donde ella pareciera estar en superioridad con este tipo de atuendos o en unos escenarios que también dan como a entender de que están como en una selva, ¿no? Entonces ella es la cazadora y él es la presa. como una felina intentando cazar a su presa, ¿no? Correcto, exactamente. Fíjate que después viene una parte muy interesante, ¿no? Para ir también simplificando ya esta primera parte de la película, que nos muestra también a Ben en su cumpleaños, donde hay mucha gente, y extrañamente le regalan de cumpleaños un traje de buzo, ¿no?
Entonces, ahí lo que hacen es que están todos animados a que él salga y entre a lo que es la piscina que tiene la casa y él incluso en esta escena él trata como de salir, como es, aunque tiene un tanque de oxígeno, no quiere estar allí, y la familia, el papá y la mamá lo vuelven y lo empujan hacia abajo. Entonces también es como una parte simbólica de que él internamente también está en ese estado, ¿no? De que siempre se siente como ahogado. Y eso es algo muy repetitivo también en esta película, Sí, donde el sí, o sea, director nos muestra como una claustrofobia que él tiene, especialmente con relacionado al agua, como que se ahoga dentro de él y esta escena lo refleja muy bien. sí, y no solo como que él quiere apartarse o que como que quiere aislarse, sino que es como demostrando también que él no sabe qué hacer y al no saber qué hacer prefiere quedarse ahí abajo, como Correcto. es como una simbología de que él no quiere hacer nada y que simplemente lo que hace es aislarse del mundo y lo hace mediante manteniéndose sumergido allí en la piscina. De por sí, esto, cuando vuelvo y veo a esto, en esta escena, al personaje de Ben en el fondo de la piscina, es cuando recuerdo nuevamente la escena de la llave que te comentaba hace rato, donde está igualmente un buzo extremadamente parecido, un muñequito de buzo extremadamente parecido en la pecera, y la llave cae y lo tumba hacia un lado. Entonces, no sé si existe alguna simbología entre ese muñequito de la pecera y él cuando baja a la piscina vestido de buzo. Aparte de que se ve claramente que los papás quieren, es su juguete, es su muñeco de su bebé, o sea, hacen con él lo que quieren, lo visten de buzo, lo exhiben ante sus amigos, lo meten obligado a la piscina y él simplemente tiene que obedecer sus órdenes, seguir haciendo todo lo que ellos indican. Y yo creo que eso también es un poco lo que le afecta al personaje a él y lo lleva luego a hacer todo lo demás. Sí, sí, justo lo que tú dices es clave, porque después de allí él toma el valor y entra en contacto con la señora Robinson, ¿no? Y bueno, allí pues hay unas escenas en el lobby de un hotel, algo gracioso, porque no olvidemos que esta película también está considerada como comedia, ¿no? Porque aquí Eso sí, 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 estamos sí. hablando como si fuese simplemente un drama romántico, No, pero es pero que yo no le es conseguí la comedia. comedia, yo no le conseguí la comedia por ningún lado. La verdad, yo sé, yo leí que era una comedia romance, pero no sé, yo para mí la comedia, o bueno, no sé, es un humor que yo no entiendo, la verdad. Bueno, yo creo que sí hay una comedia porque en esta escena donde Benjamín está esperando a la señora Robinson que la citó en un hotel, hay varias partes donde él le da vergüenza entrar en contacto, por ejemplo, con el que está encargado allí de reservar las Ya, habitaciones, pero es que entonces él yo no sabe qué hacer. no lo termino de ver gracioso. Más bien, ya yendo más adelante, pero bueno, no importa, la parte donde él va a ese mismo hotel con Elaine y todo el mundo lo empieza a llamar con el apellido ficticio. Claro, Allí sí podría decir que es gracioso, pero bueno, no nos claro, adelantemos. buen Claro, punto. ahí hay otra escena que yo no entiendo. Él intenta entrar a la fiesta y claro, al ver que no lo identifican como invitado, le dice a las personas, a los dueños de la fiesta que él no está invitado y se vuelve y se retira. Eso tampoco le conseguí mayor sentido. Lo que sí le conseguí, seguí consiguiendo sentido con eso es que demostraron que su personalidad, es lo que te digo, era un poco con algún espectro autista o algo así, que era como que a la final él terminaba siempre diciendo las cosas que estaba haciendo. No sé, no lo entiendo mucho. Relacionada con lo anterior es porque como él estaba en el hotel y obviamente su inexperiencia y andaba un poco nervioso, él no sabía cómo expresarse con el que estaba en la recepción y lo único que se le ocurrió fue cuando le dijeron, ah, ¿vienes tú a la fiesta? Lo único que se le ocurrió fue decir sí, que fue una mala idea porque fue a esta fiesta que había también casualmente en el hotel y Claro, bueno, pero yo pero no es hablo de la acción, sino de la manera en que él termina actuando frente a esos personajes que estaban ahí recibiendo a las personas. No sé, me pareció un poco ambiguo eso. No sé. Pues bueno, yo creo que allí quisieron como dar a entender la extrema inexperiencia que tenía él, porque yo incluso pienso que él no tenía experiencia con chicas, porque justo cuando llega a No, la no, habitación no, con la no. señora Robinson, él se ve que está totalmente perdido, no sabe qué hacer en la habitación, y incluso cuando Es está con la que señora Robinson, pareciera que no sabe ni siquiera qué hacer con ella. ese Es primer como que contacto, cuando le toca el seno,
no sé. Bueno, Es lo que tú dices, es una inexperiencia total, por completo, del personaje que está muy bien. Bueno, ese es el personaje y es su forma de ser, no es súper inexperto, pero es que de verdad es un poco exagerado. Para mí, todas esas partes en esas escenas que ocurren en ese momento, no sé, es un poco exagerado, creo yo. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. para que la audiencia lo tenga claro, en esta parte de la película es cuando está por primera vez en la intimidad la señora Robinson y Benjamin, ¿no? El personaje de Dustin Hoffman. Pero el detalle es que nos muestran que no es una única vez, que es lo que puede ser que a la mayoría de las personas les pareciera, como a mí Exacto. cuando yo vi esta película la primera vez, yo pensé que esto iba a quedar allí, porque incluso para los estándares de la época ya una sola vez hubiese sido un escándalo. El detalle es que prácticamente se vuelven amantes. No, Entonces, prácticamente no, se vuelven sí, amantes. sí, Y ahí hacen una serie de montajes, de momentos, momentos uno tras de otro, donde demuestran que duraron largo tiempo, por lo menos unas buenas semanas encontrándose a cada momento, o sea, todos los días. exactamente, porque otra cosa que es interesante analizar con respecto a los tiempos es que cuando él llega a la ciudad, prácticamente está terminando primavera o ya está empezando el verano, ¿no? Y prácticamente él comienza estos encuentros con la señora Robinson y poco a poco se va viendo cómo van cambiando un poco las estaciones. Sí, Y y lo que tú fíjate, dices es muy cierto. bueno, fíjate que de por sí el tema que tú dices de la inexperiencia del personaje, él continúa intentando, ya estando aún dentro de la habitación, que no se dé ninguna situación y termina aceptando estar con ella, es porque ella prácticamente le dice que él no va a poder, que no es suficientemente hombre. Y es lo único que lo lleva a él a dar el paso más allá. Entonces, claro, esa inexperiencia también creo yo que era lo que le llamaba la atención al personaje de la señora Robinson, ¿no? Poder estar con un chico así, inexperto, que nunca tal vez hubiera estado con más nadie, es lo que la llevaba a ella un poco a querer dominarlo o tenerlo como amante, ¿no? Correcto, y aquí viene algo muy interesante, que nos van mostrando, como tú dices, muchos planos que técnicamente me parece que están muy bien logrados, Sí, donde aparece sí, 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 de repente vistiéndose, de repente se mete a la piscina, sale y lo que cae es en un embarazo de la señora Robinson. sí, Y viene una escena que también creo que es muy, muy clave, que es, él le dice a ella, pero no simplemente hagamos lo que vamos a hacer, hablemos. Entonces, para mí, ya. algo que implica más la inexperiencia de este chico, porque se supone que si También, son amantes no deberían de hacer otra cosa. Y allí es cuando, digamos, vemos la parte más vulnerable de la señora Robinson, porque ella comienza allí a abrirse y comienza, por ejemplo, él quiere hablar de arte, le dice, hablemos de arte, lo que sea, y ella le dice, no, el arte no, yo odio el arte. Entonces, en esta conversación que se va desarrollando, llega un punto donde al final ella le confiesa de que ella se casó con su esposo, que no lo quiere, que incluso duermen en camas separadas. Se casó fue porque quedó embarazada la primera vez que se acostó sí, con él en la parte trasera de un coche. Y eso entonces pudiera, dejó de estudiar y casualmente lo que estaba estudiando era arte. O sea que aquí ya nos quitan a esta fiera, nos quitan ese caparazón que tiene y nos muestran ujú, a una persona que tiene, digamos, una juventud un poco frustrada, que tuvo sí, que dejar de estudiar, que quedó embarazada muy joven y en esa época prácticamente pues eso era lo que sucedía, ¿no? Una claro. mujer no podía, si quedaba embarazada, digamos, no casarse con la persona o tratar de estudiar, ya prácticamente allí queda sentenciada. Y yo creo que también por eso, obviamente no quería a su esposo, era lo que la llevaba a ella a ser esta Claro. cazadora, ¿no? A buscar una manera como de tener ese tipo de aventura que se le negó. Es que esa escena pudiera parecer una escena más, pero en realidad muestra el verdadero fondo de ese personaje, muestra la verdadera cara de ella, quién es, por qué, o sea, muestra en gran medida por qué lo hace, porque es esa actitud de querer tener al personaje de Ben como amante. Y es eso, es la frustración, es una válvula de escape, es querer salir de toda esa vida que sí, que tienen dinero, que viven muy bien, que están cómodos, pero que en el fondo es vacía.
que no vive con su esposo verdaderamente, que viven en camas separadas, que tienen una vida triste, aunque tengan dinero. Entonces, claro, toda esa frustración es lo que muestran allí y muestran la verdadera personalidad de ella directamente en esa escena, que no es una escena que dure mucho, que sea muy extendida dentro de la película, pero que de verdad muestra cuáles son las verdaderas intenciones de ella, que simplemente escapar un rato de la tristeza que tiene en su vida diaria. Y para eso lo utiliza él. Ahora bien, llegados a este punto, creo que el metraje de la película iría más o menos por la mitad. Y sí es interesante que desde el principio de la película nos han hablado mucho de la hija de la señora Robinson, que es Elaine, se llama este personaje. Y hasta este punto nunca la hemos visto, no más allá de un retrato que había en una de las primeras escenas. El detalle aquí es que nos hablan mucho de Elaine, incluso los padres de Benjamín le insisten en que le inviten a salir porque la ven como la pareja perfecta, como tú Sí, decías, ¿no? Siempre los padres lo ven como ese juguete, como ese muñeco que trata de que hace lo que ellos quieren. no, y Y, son y socios, son padres, ambos son, o sea, ambas familias tienen esos dos hijos, son socios en los negocios, son amigos. Qué felicidad que sus dos hijos se unan, o sea, eso sería exacto, es ya la guinda del pastel. exactamente. Y es aquí cuando nosotros vemos que no aparece por ninguna de estas leyes. A mí ya me pica un poco la curiosidad. Y claro, lo siguiente es que la señora Robinson le dice a Ben, le exige que no debe ver por ningún motivo o salir con la hija. Ya, Entonces, yo veo a este chico que viene como en un proceso autodestructivo, porque lo que está haciendo él sabe que no es lo correcto, y al final termina cediendo por los padres y termina teniendo una cita con Elaine, ¿no? Entonces el detalle es, sí. ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por qué la señora Robinson no quiere que este tenga una cita con su hija? ¿Será que la cosa es tan extrema que vamos a tener aquí un trío amoroso, madre, hija y mejor amigo de la familia? Entonces, Claro, claro. en este punto el personaje de Ben sale con Elaine, obviamente obligada por los padres, la trata, digamos, extremadamente mal, incluso la lleva en la cita a un bar de strippers, Stripper, sí. y, o sea, bastante, me pareció que fue como bastante cruel, ¿no? La chica obviamente no tenía la culpa, y bueno, al final nos termina mostrando de que obviamente él le pide disculpas, terminan comiendo en una hamburguesería de estas clásicas de esa época donde se servían las hamburguesas en los coches Terminan y besándose. termina conectando, sí, terminan conectando. Esta es una de las cosas que no me gustaron mucho, si tú lo ves Ah, lógicamente, porque no tiene sentido de que en un tiempo tan corto nazca una relación tan profunda como nos ya. la quieren A ver, vender. yo no sé si es que vuelve otra vez a ver como en las escenas anteriores, cuando estaba mostrando todos esos momentos en que ellos se encontraban en el hotel, la señora Robinson y Ben. No sé si es que esa noche transcurre en varias noches, o sea, no sé si es un tipo montaje así, porque es que de verdad, a partir de ese punto, para mí la película empieza a decaer un poco, porque es que es demasiado forzado que en una misma noche ocurran todas esas situaciones. Aparte de haberla tratado tan mal y haberla llevado a un bar de stripper donde ella se sintió tan humillada, porque en realidad es eso, o sea, casi una humillación. Buen punto, pero yo creo que aquí sí hay algo que tenemos que mirar con lupa y es que, claro, es la primera vez que él tiene interacción desde que llega de la universidad con una chica que es contemporánea a él, A con el ver, ellos cual se ella, conocen desde pequeños, pero lo no que se hayan entiendo. vuelto a ver, No se pero han no se vuelto a hayan ver, vuelto a ver en muchos años. por Entonces eso. él se siente un poco, creo yo, en confianza de contarle de que se siente como atrapado, que incluso se lo dice. Sí, Y sí, claro, para mí, te lo digo desde ya, el personaje de Ben es un personaje que está en una espiral de autodestrucción total sí, sí, y él sí. empieza a ver cosas donde no las hay. Entonces ya tiene la relación con esta señora Robinson y él se enfoca y cree que a lo mejor su futuro está con esta chica. O sea, está metiéndole más gasolina al fuego. Claro, Entonces él se autoconvence de que es así. pero es que una de las cosas que para mí falla allí es que no entiendo de dónde aparece esa deducción, o sea, de en qué momento, o sea, cuál es el clip como para que él empiece a pensar eso.
Si es verdad que es una chica muy linda, que es amable, que le da la oportunidad de que él se abra, pero es que aún así no siento que haya ese clic como para que haya ese cambio tan repentino de un momento a otro. Claro, es que para mí el clip como tal no existe, sino es el problema que él tiene en su cabeza, Sí, y es porque él que está en una espiral de autodestrucción completa. sí, sí, Entonces, sí. Allí tiene que para haber mí es algún eso. tema así, o sea, o espiral de autodestrucción, como tú lo dices, o espectro autista, como yo lo termino viendo, o alguna situación allí de que él hace que él vea todas esas cosas cuando tal vez no existen o no existían. Claro, y aquí es cuando automáticamente en las siguientes escenas él vuelve a salir con esta chica y cuando va a esperarla en la casa, le aparece la señora Robinson y la señora Robinson le Ya, empieza a decir, a quejar, ¿no? Y entonces, claro, es una escena que yo pensé que iba a pasar muy cerca del final y no, al contrario, en este punto automáticamente él se ve acosado, incluso muy interesante la escena, está lloviendo a cántaros. sí, Hay una lluvia muy intensa, sí, sí. entonces él no se le ocurre otra idea más brillante que ir corriendo a la casa donde está Elaine, entrar y confesarle de que él estaba teniendo un amorío con la Sí, mamá de ella. sí. Entonces también me gusta esta escena porque él llega todo mojado, empapado, completamente ahogado y Como, entonces como esto me lavando sus culpas o qué. no sé, pero o sea, me recuerda mucho cuando esa escena de cuando él se disfrazó de buzo, o sea, siempre el elemento agua estaba cuando él Mm, se sentía como más acosado, como un poco cuando estaba en su peor momento. Entonces sí, es aquí verdad. él le confiesa, entonces bueno, me parece que también fue un hombre muy débil, ¿cómo te vas a poner a confesar eso, chico? O sea, aguántate, ¿no? Esas cosas no se Ya, comentan. y aparte de que si él quería continuar con la chica de una manera tranquila, esto era la decisión menos oportuna para ellos. O sea, Obviamente, obviamente. No, y que hay que tener claro de que aquí, incluso para un chico de 22 años recién cumplidos, tenía que tomar en cuenta de que esto era el acabose total de la familia y la enemistad de las dos familias. y Porque, también, o a ver, sea, pero bueno, para pudo los haber estándares sido, del, a ver, era 21 años. ¿Quién para los, no toma una mala decisión a los 21 años? ¿Quién no es una persona a los 21 años que de repente actúa de manera alocada o sin pensarlo? También puede ser eso, creo claro, yo, pero también ¿no? se lo había advertido la señora Robinson, o sea, él estaba bajo advertencia. Pues Entonces él también se estaba creando. yo la verdad siempre tuve la sensación de que la señora Robinson, aunque lo estaba amenazando con contar la verdad, yo creo que ya jamás lo hubiera dicho. Ni a la hija ni al esposo. No, no, la señora Robinson nunca lo hubiese dicho. Nunca lo hubiese E- dicho. Ella lo Ella no, o amenazaba sea, con eso porque jugaba con la ingenuidad, con la inocencia de él. Y era como una manera de amenazarle, mira, voy a decir todo, pero yo creo que jamás lo hubiera dicho, jamás. no, no, en eso estamos claros. Y aquí es la escena donde yo les comentaba que por primera vez vemos a la señora Robinson realmente destruida, ¿no? O sea, como que realmente perdió, porque luego de que él le cuenta a la chica y la chica le dice que se largue, él sale y ve al fondo en un pasillo que está pintado completamente en blanco, ve a la señora Robinson al final del pasillo, que se ve como que ha caído en un pozo, o sea, se ve completamente Sí, desarmada, sí, se ve sí. llorando, se ve Disminuida, se sin... ve pequeña, ya no se ve aquella mujer Exacta. empoderada, directa, segura, sino se ve triste en el fondo, en una esquina, como atrapada. O sea, de verdad, no tiene ni siquiera que decir nada. Ya con lo que ella demuestra corporalmente, se nota que está totalmente derrotada por la situación que acaba de ocurrir. Y aquí hay un detalle, que es la primera vez y única en la película donde ella no aparece con algún vestuario que tenga alguna referencia animal, ¿no? Sino Y simplemente lo totalmente que mojada, tiene lo que tú dices. mojada y creo que tiene es una ropa, como una ropa interior negra, pero completa y básicamente no tiene ninguna referencia a algo animal en su ropa, ¿no? En su Y bueno, ropa. ya la película nos muestra que prácticamente tanto la mamá como la chica cortan relación completa con él. Incluso comienzan a pasar los meses porque vemos que llega ya invierno y se vuelve aquí un acosador porque se la pasa espiando a la chica, se ha ¿No? obsesionado con la Y que, chica. bueno, antes de pasar a esa escena del acoso, que me parece también un poco loca, él le dice a sus padres, me voy porque me voy a casar con Elaine. ¿Pero Elaine lo sabe? No.
pero ya has hablado con ella, no. Pero por lo menos se lo han planteado. No, yo tomé la decisión y así lo voy a hacer. O sea, eso es otra actitud que para mí no es completamente normal. Eh, Llámalo que él sea tímido, llámalo que él sea una persona asocial, pero es que aún así no puede tomar esta decisión así de manera unilateral y irse a ir directamente a hacerlo. O sea, a mí aquí ya, y por esa escena en particular, ya de ahí para adelante, bueno, todo lo demás del acoso, pero en esa escena en particular es lo que a mí me hace pensar y sigo insistiendo en que él o está, como tú dices, en una situación de autodestrucción o tiene alguna situación de ya mental, algún espectro autista o algo así que hace que él tome ese tipo de decisiones de una forma cerrada. No lo sé, no lo sé. Hablando de esto, yo sigo insistiendo que él tenía era prácticamente una actitud de autodestrucción, porque eso sigue siendo para mí una decisión más que no tiene ningún fundamento Sí, racional, sí, ¿no? sí, 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 por Y eso. él simplemente, después de que ha confesado a ley de que tiene un amorío con la mamá hasta que decide esto, él incluso espiaba a la familia y veía cuando ella salía en coche, Sí, sí, etcétera, sí, y sin entrar en ningún contacto decide irse a buscarla, ¿no? Y llega, y claro, la chica, fíjate qué interesante aquí, la chica sí tiene un futuro, la chica sí se fue a estudiar a su universidad, a seguir sus sí, estudios, sí. la chica sí está encaminada, incluso ella yo creo que en ningún momento llegó a sentir este delirio de amor que sí siente Ben, No, que no, sigue no. insistiendo que tiene un desequilibrio o algo, y él en todo este tiempo nunca más se enfocó a estudiar, sino cayó más en una depresión que se la pasaba todo el día era en su casa. Incluso hay un detalle muy interesante que el que tenga la oportunidad de verla, si no la ha conectado, que tenga este detalle en cuenta. Cuando empieza la película, los papás le regalan un coche, creo que es un Alfa Romeo, Sí, un carro descapotable, sí, lujosísimo, bellísimo, pero a deportivo. medida, sí, pero a medida que pasa la película, incluso ya en las escenas finales, el carro está con la misma actitud, o mejor dicho, con la misma psicología de él. El Sí lo carro ya está noté. sucio, está rayado, está Abandonado. abollado, está abandonado. Entonces, eso también creo que es un símil de lo que es la vida de él, de que va directo es a un precipicio. Entonces aquí el chico decide irse a buscar porque ella se fue a estudiar y lo que hace simplemente es acosarla, ¿no? Yo creo que en esa época a lo mejor este tipo de cosas no estaban tan, digamos, estudiadas en la parte legal, pero básicamente se va a acosarla en la universidad donde estudia, incluso se mete a ver A clases donde él ni siquiera está mí, matriculado y ella ya tiene un pretendiente que le ha puesto la familia, ¿no? claro. Pero a mí esa parte que tú dices de acoso, donde él se vuelve tan insistente, dos cosas. O sea, primero, súper forzada la situación. Me parece que, no sé, aun cuando era esa época, aun cuando todavía no se entendía bien lo que era el acoso, o no se quería entender bien, me parece que aún así para la película es forzada. No sé, tal vez le hubieran dado otro giro, otro ritmo, pero es que es una insistencia que incluso llega a caer mal. Incluso uno se pone en la posición del personaje de Lane y es pesado, es fuerte que todo el tiempo te estén diciendo, quieres casarte conmigo, quieres casarte conmigo, quieres casarte conmigo, Claro. quieres casarte conmigo, y que no haya más ningún tipo de interacción. Incluso yo en ese momento que estaba viendo la película llegué a pensar, pero esta chica más bien aguanta mucho. ¿De verdad será que quiere o tiene algún tipo de sentimiento hacia él? Porque es que no hay otra cosa que ocurra que no sea que él se le acerque y le diga, ¿quieres casarte conmigo? Si no es hoy, es mañana. ¿Quieres casarte conmigo? Si no es mañana. Llegó un momento en que se volvió incluso incómodo. O sea, para mí esa parte de la película fue súper pesada, demasiado. Y a mí no era el que me estaban acosando. Bueno, yo creo que eso era a lo mejor el estándar o algo un poco común y que no era reprochable en esa época, porque lo que tú dices es verdad. Él llega a un punto de que exagera, de que a este chico hay Es que ponerle una demasiado. orden de alejamiento, pero ya, ¿no? O sea, no sé, jueguen con llevarle flores, cosas cliché, acercársele, que él le diga que la invita a cenar, a almorzar.
sí, puede estar buscándole las 24 horas, pero es que con esta insistencia de solo quieres casarte conmigo, me parecía un poco ya, no sé, un poco surrealista para mí, no sé. Totalmente, Carlos. Y a partir de aquí ya viene más o menos lo que es el desenlace de la película. Y es cuando por fin la chica Elaine le dice que sí a Benjamín. Y cuando él llega contento a su habitación, se encuentra con el papá de la chica, ¿no? Del señor Robinson. Sí. Y él, pues obviamente le cuenta que él ya sabe toda la verdad, que lo que ha hecho es algo que no tiene nombre, que no es un hombre, y que él nunca va a poder estar con su hija, que se aleje de Ahí allí, ¿no? ahí hay algo Entonces, que yo no termino de entender. Si era que a la hija la seguían o la tenían vigilada, o si la señora Robinson verdaderamente le contó todo al marido con tal de que él no se lograra que ellos se casaran, ¿no? No, no lo sé, tampoco lo explican, ¿no? bueno, lo que yo entendí fue que la familia de la señora Robinson supo la verdad, pero la verdad que le convenía a la señora Robinson, porque ella les contó que era que él la había obligado, Sí, 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 que sí, él que es era lo que el habla con Elaine. que, Ujú. exactamente. Entonces, bueno, y aquí pues nada, parece que por fin nuestro Benjamín va a tener la victoria, pero nada se le escapa porque prácticamente va y busca a Len y no la consigue por ningún lado. Ya deja de ir a las clases y se Claro. entera de que ya la han prometido en Y casamiento ahí próximo con el prometido. la nota esta que le dejan donde ella Correcto, vive, con la amiga, donde dice que lo ama, que lo quiere, pero que lo de ellos no va a poder ser. Y exacto, que se, ahí es cuando él sale directo a buscarla en la casa de la familia Robinson, ¿no? Donde viene esta sí, escena. que se encuentra con la señora Robinson, que la señora Robinson le dice que nunca va a estar con la hija, que cometió un error y que incluso en ese momento ya la hija debe de estar rumbo a casarse. Y ahí volvemos a ver otra vez a ese personaje empoderado y Sí, sí, con sí, un sí. gusto de venganza, con una satisfacción, como que por fin estoy logrando lo que quería, vengarme de este niño que quería fastidiarme la vida. No sé, a mí me parece como que ella ya ni siquiera lo está haciendo por querer proteger a su hija, sino en un afán como de venganza, de querer que no se logre que ellos se casen o que ellos se quieran simplemente por un capricho de ella. Y esto nos lleva a lo que es el desenlace de la película, porque bueno, Benjamín se las ingenia para conseguir la dirección exacta de la boda Sí, y llega a la iglesia y ya tenemos también esta típica escena donde él logra entrar a la iglesia, pero por un segundo, una segunda planta, porque la entrada principal al parecer estaba sellada y ve desde un vidrio cuando ya se está casando Elaine y termina casándose. sí, Entonces vemos sí. como también empieza a golpear este vidrio, la chica voltea, la señora Robinson también voltea y sonríe como con esa sonrisa de que he ganado. Pero al Sí, final ya la familia le empieza como a gritar a este Benjamín que se vaya, que se largue y Elaine, claro. pues yo creo que se contagia un poco de esa actitud autodestructiva de Benjamín Pero es y que, que no se le ocurre otra cosa sino que mm, dejar a su recién esposo allí en el altar y escapar es con que Benjamín. yo ahí veo una cosa. Hasta ese momento, siempre, siempre, toda la película fue vista desde la perspectiva de los ojos de Ben. Siempre todo ocurría, era desde la perspectiva de él. No hubo ninguna escena donde los padres se quedaran solos después que él se retirara y ellos hablaran, ay, ¿qué queremos hacer con nuestro hijo? ¿Qué no queremos hacer? O una escena donde el matrimonio Robinson también conversara sobre la situación. Todo lo vemos siempre desde la perspectiva de él. Y fíjate que en ese momento, cuando él hace ese icónico grito de Elaine, dándole golpes al vidrio, ella reacciona y ¿qué hace? Ahí cambia la tónica, porque todo se empieza a ver desde la perspectiva de ella y ella mira a la mamá, mira al padre, mira a su recién esposo y todos quieren como darle órdenes, todos la gritan, todos le hablan, todos quieren como manipularla o como que ella haga caso a la exigencia de ellos,
Yo creo que ella en ese momento como que se sintió un poco lo que tú dices y un poco también como que se sintió que era controlada, de que no, ella no estaba decidiendo por sí misma qué hacer con su vida, sino que estaba era haciendo todo lo que los demás le indicaban, todo lo que los demás querían que ella hiciera. Entonces yo creo que por eso es que también ella toma esa decisión como apresurada. Y ahí es cuando se deja llevar, como tú dices, por esa autodestrucción del personaje de Ben también. Ahí en eso son pocos segundos, minutos, pero ahí ya cortan y vuelven otra vez a la perspectiva de Ben. Pero sí sé que se nota cuando ella los mira a todos y se siente como obligada, como manipulada y que ella ni siquiera está decidiendo lo que está haciendo. Buen punto. Y a partir de aquí logran los dos escapar. Sí. Incluso dejan atrapadas a las personas dentro de la iglesia Bueno, y él y se... el detalle de defenderse con la cruz. Correcto. Buen punto. Que a mí me parece que, claro, la cruz es o sea, es un símbolo de fe, es un símbolo de creencia, del bien, y al él defenderse con la cruz es como tratando de ahuyentar a todos los malos, a la maldad que está representada en ese momento, o bueno, o quieren representar en ese momento con toda la familia de Elaine, ¿no? Y aquí viene lo interesante de la película, que es ese final tan discutido. Creo que es uno de los finales que Sí, más debate ha generado, ¿no? En lo que son las películas. Y es que al final logran escapar, se montan en un bus o un colectivo, un transporte que iba pasando por allí. Se llegan hasta el final de los asientos, riéndose. Poco a poco comienza a sonar allí un fondo musical y esa sonrisa inicial de haber sido una fuga como de niños, como de adolescentes, se va poco a poco desapareciendo y va quedando simplemente el rostro de dos adultos que han cometido sí, errores, especialmente el de Ben, y prácticamente pues aquí termina la película. sí, Creo que es como, una película que nos deja abierto a que cada quien interprete como quiera, pero yo la interpreto como la mayoría creo que la interpreta, que simplemente él siguió tomando malas decisiones, incluso llegó a esta chica a tomar malas decisiones, hicieron las gracias de escaparse, incluso ella ya estando casada, y el detalle es, ¿y ahora qué? claro, Porque porque fíjate que ellos se quedan como pensando lo que tú dices en esos últimos segundos, como reaccionando a todo lo que hicieron, ¿no? Ya la sonrisa se les borra la alegría y empiezan como a reaccionar en qué nos hemos metido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero fíjate algo más, que yo veo que con todas las actitudes que tuvo la señora Robinson, ella lo que quería evitar era que precisamente ocurriera una situación como esta, y lo que hizo fue todo lo contrario. Con todas sus actitudes lo que hizo fue llevar a que ellos dos se unieran más o que ellos tomaran todas esas entre los dos tomaran esas malas decisiones y terminaran juntos. Yo no sé si ella lo que buscaba era que no se volviera a repetir lo que ella había vivido, o sea, que su hija no volviera a repetir lo que ella había vivido, pero para mí eso hubiera ocurrido si hubiera seguido con el esposo con el que se acababa de casar, porque se supone que iba a ser una vida monótona o de nuevo un matrimonio obligado y no con este chico, con Ben, que aparentemente es a quien ama. Pero sí, queda un final allá abierto porque no se sabe si verdaderamente este va a ser el final feliz para ella, para Elaine, o simplemente terminó en una situación exactamente igual a la que había vivido su madre muchos años atrás cuando había quedado embarazada de ella. Es un final completamente de demasiado acuerdo, abierto allí. completamente de acuerdo. Bien, con esto damos por cerrado lo que es la película. Realmente es una película muy interesante, con un tema bastante, un poco controversial en su momento, pero hay que hablar de un actor más que hay en esta película y es la música, Carlos. Sí, La sí, sí, música sí. también está presente con unas canciones que prácticamente son un sello de esta película. La música de esta película estuvo a cargo de un dúo de folk rock compuesto por Paul Simon y Arthur Garfunkel. Es conocido ellos como Simon and Garfunkel. Fueron muy famosos en los 60 con temas como The Sound of the Silence, que aparece en esta película Sí, tres veces, tres aparece veces. empezando a la mitad y bueno, ya al finalizando.
y Mr. Robinson, entre otros temas que también fueron muy famosos y escuchados en las radios de esa época. Bien. Sí, sí. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿alguna anécdota por allí para esta película? Pues, a ver, yo creo que importante mencionar la gran diferencia de las edades. Sí, Aquí, bueno, Dustin Hoffman hace un personaje de 21 años cuando en realidad tiene 30. Para mí no me convence, la verdad, que tenga esa edad. Pero, a ver, si es hay que ser sinceros que sí se veía bastante joven, o sea, se veía mucho menor que los 30 años que tenía. Luego la señora Robinson solo tenía 36 años, es decir, solo llevaba 6 años cuando estaba haciendo un papel de una persona de una mujer que estaba casi rozando los 50. E incluso el personaje de Elaine, hecho por Catherine Ross, que solo era 9 años menor que la señora Robinson. Entonces este juego de edades, bueno, a ver, a nivel visual se ve bastante real, a excepción para mí del de Dustin Hoffman, pero sí que me parece bastante curioso y quería mencionarlo. No sé qué más tienes tú por allí, José. pues bien, también se dice que Robert Redford fue uno de los que audicionó para hacer el papel principal de Benjamin, Ujú. pero que el director dijo que no podía hacerlo porque Redford no se veía como alguien que tuviera problemas para conquistar mujeres, ¿no? Con Ajá. semejante físico. Y bueno, no sé, lo que tú también me habías comentado por allí del póster. Sí, que la pierna que se ve en el famoso póster no es la de la actriz Hannah Bancroft, sino de una modelo un poco desconocida de ese entonces que se Ujú. llama Linda Gray. Ya, ya, mira, y otra cosa que quería yo comentar, este final donde ellos se quedan como pensando, en realidad es un final improvisado. Cuando ellos se montan en el autobús y se sientan al final riéndose, todos emocionados por lo que acaba de ocurrir. El director dejó encendidas las cámaras y luego ellos fueron dejando de reírse porque pensaban que ahí ya habían cortado la escena. Y al ver que estaban todavía las cámaras encendidas y seguían filmando, ellos empezaron a colocar ese rostro un poco desconcertado, un poco sin saber qué hacer, porque ya no sabían qué seguía a partir de allí, qué tenían que hacer, si seguir riéndose o abrazándose o algo, y simplemente lo que hicieron fue quedarse un poco como serios, desconcertados, y a la final pues el director le pareció ideal esta actitud que tuvieron al final y la dejó allí plasmada como final de la película. Me parece bastante interesante como curiosidad para mencionarlo también. Sí, estuvo bastante interesante esa anécdota. Bueno, ¿cómo le fue esta película en lo que es la recaudación? Esta película tuvo un coste de 3 millones y recaudó 104 millones de dólares, o Me sea que pareció fue una un batacazo. exageración. Sí, sí, sí. Para la película, a mí me parece que más bien recaudó demasiado. Sí, sí, le fue muy bien en taquilla definitivamente. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, Carlos, Las cuéntanos, películas películas, de ese año, otras películas de ese año. te cuento. El libro de la selva de Disney. Clasicazo. Otro clásico que a mi papá le encantaba. Bueno, le encanta. 12 del patíbulo. Uf, tremenda película, muy buena también, También en recomendada. ese año Bonnie and Clyde fue estrenada. Ujú, Y clasicazo. uno de los clásicos de nuestro personaje James Bond, el agente 007. Solo se vive dos veces. Vale, perfecto. Una de las tantas que tiene Sí, nuestro James Bond. exactamente. Bueno, y Con... si quedamos con ganas de ver otra película con este tipo de argumentos un poco triángulo amoroso, Carlos, ¿qué recomendarías tú? Bueno, yo no me voy tanto por el triángulo amoroso, sino como por la diferencia de edad. Y aquí voy a mencionar a Nicole Kidman, que casualmente tiene dos películas que tratan sobre amores con una gran diferencia de edad. La primera, Reencarnación, donde el personaje de Nicole Kidman se enamora, bueno, no se enamora, cree que su esposo muerto ha reencarnado en un niño de 9 años o de 12 años, ya no me acuerdo un niño. Y luego tenemos a Baby Girls,
una película muy reciente del 2024 por allí, donde ella hace de ejecutiva y se enamora de un muy joven recién contratado empleado en su empresa. Esas son las dos recomendaciones que les tengo por si les gustó esta película, por si les gustó este tipo de película donde las parejas tienen una gran diferencia de edad. ¿Y tú, Por mi José? parte, por mi parte yo les voy a recomendar una película que se llama 500 días con Summer, una película donde también hay un chico que se enamora fervientemente de una compañera de trabajo, al punto de que aunque termina, pues queda un poco obsesionado con esta chica y bueno, empieza también ahí lo que es el periplo autodestructivo de este personaje. Muy bien, muy bien. Suena interesante. Bueno, pasemos ahora a lo que es el veredicto. Les recuerdo que para nosotros el veredicto es el siguiente. La catalogamos cinta de colección si es una obra maestra, hay que comprarla y tenerla siempre. Alquiler de fin de semana si es muy buena, te divierte, pero con verla una vez basta. Para ver en la televisión por cable, si la pasan y no hay nada más que ver. O sea, es regular. Y una cinta para rebobinar o borrar porque simplemente es mala y preferiríamos no haber gastado el tiempo viendo esta película. Carlos, ¿qué clasificación le das? Para mí, esta película, aunque sea un clásico, aunque sea una película de culto, no puedo dejar de denominarla como cinta borrada o no, no, esta película me pudo, José Manuel, he de ser sincero, me podrán caer encima en los comentarios, pero es que la película, la verdad, no encontré por dónde agarrarla. Eh, el personaje de Ben me pareció súper pesado, ese círculo autodestructivo que tuvo durante toda la película, la actitud acosadora que tuvo con el personaje de Lane. Y sí es verdad que aunque tiene muchos detalles, que aunque tiene trasfondo, aunque el personaje de la señora Robinson está espectacular, para mí la película no fue buena. No fue buena, no me gustó, no me atrapó y no puedo darle otra nominación sino esa, cinta borrada. ¿Y para ti? Yo la voy a poner en cinta de colección. Para mí fue una película que realmente se pasa rápido viendo, nunca pierde ritmo, siempre hay algo nuevo en cada escena, nos atrapa, tiene muy buena fotografía y muy buenos planos. Las actuaciones creo que son más que sobresalientes para Dustin Hoffman como para el resto de los actores. Y creo que definitivamente es una película que si tienes la oportunidad no solo de verla, sino de tenerla, incluso de visionarla una vez al año o por lo menos cada 2 años, no vas a perder el tiempo con esta película. Muy, muy buena desde mi punto de vista. Pues qué diferencia de veredicto, José Manuel. Yo no encontré por dónde agarrarla, la verdad. Yo puedo entender que tiene la dirección fue muy buena. Tiene buenos cuadros, hay algunas actuaciones que están muy bien, pero es que la historia en general y el personaje de Ben, no, no me convencieron en lo absoluto. Lo siento. En fin, Y con este pequeño desacuerdo hemos llegado al final de este episodio, mis queridos cinéfilos. Esperamos que la hayan pasado bien, pero primero le vamos a recordar. que pueden escribirnos o darnos su opinión sobre esta película o sobre cualquier otra directamente a nuestra página web, otrapelinosvamos.com/contacto o directamente en los comentarios aquí de Spotify. Ojo, pero no quiero irme sin antes decirles una palabra. Solo quiero decirles una palabra. Por favor, atiéndanme. Plásticos. Los plásticos tienen un gran porvenir. Con esto los dejo. Se despide por aquí Carlos. Y a ver si cogieron el guiño. Y por aquí se despide José. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Chao!